Bien, buenos días. Vamos a continuar con este módulo de ginecología y el día de hoy vamos a hablar de la anatomía del sistema genital femenino y vamos a hacer un enfoque diferente a lo que vemos en primer año, donde vemos mucha descripción de órganos, sino más que nada vamos a aplicar la anatomía con algo de los elementos necesarios para una cirugía y también desde el punto de vista de la función del aparato reproductor para aplicarlos a la clínica. Los genitales en la mujer se dividen para su estudio en dos grupos: los genitales externos, que en conjunto se denominan la vulva, donde vamos a tener los labios mayores, los labios menores, un vestíbulo, 6 orificios, de los cuales vamos a tener dos en la línea media, que corresponde a la uretra, y abajo a la vagina, el introito vaginal, y dos pequeños orificios que están a los lados de la uretra, que son el resultado de la desembocadura de los conductos de las glándulas de Skene. Y aquí abajito, en la región posterolateral, vamos a encontrar también dos orificios pequeños que pertenecen a otras glandulitas, que son las glándulas de Bartolino, que son importantes para lo que es la lubricación en la fase de la relación sexual. Este conjunto de estructuras que constituyen la vulva presentan un paquete adiposo prepúbico, que es el monte de Venus, donde se aprecia también una piel con un vello púbico característico, y que estas partes serán muy importantes para lo que es pues, la menstruación, el canal del parto, el canal por el cual se elimina la menstruación, el canal a través del cual se llevan las relaciones sexuales, como ocurre en el caso de la vagina. La vagina normalmente en un corte sagital podríamos apreciar de que la mujer presenta una vagina que va directamente al útero, y del útero normalmente puede estar hacia adelante, en medio o hacia atrás, en anteflexión, en situación intermedia o en retroversión. Y si siguiéramos hacia arriba la estructura, nos dirigiríamos a las trompas y a los ovarios para ver 1, 2, 3 y 4, que son 1, 2, 3 y 4. Vagina, útero, trompas y ovarios, que van a tener una función diferente en la mujer, cada uno de ellos. La vagina es una estructura superelástica. Se menciona que su medida de longitud es de 10 a 15 centímetros, pero puede prácticamente acomodarse a un pene de mayor tamaño porque es muy elástica. Puede adaptarse perfectamente bien en el canal del parto como parte blanda para distenderse en el momento de la expulsión del o los productos de la concepción. Será el camino que nos lleve a la eliminación del endometrio, como ocurre en cada menstruación. Y también será un camino para hacer procedimientos para que metamos un espéculo y poder visualizar en el fondo lo que sería el cuello cuando veamos el tema de la prueba de Papa Nicolau, donde tengamos un espéculo introducido y en el fondo podríamos ver al cuello con un orificio cervical externo, donde vamos a tomar la prueba de Papa Nicolau, y en el fondo de saco fornis vaginal posterior, donde son los sitios de elección para la toma de las muestras de la citología cérvico-vaginal. La vagina se continúa con el útero, que el útero pues es una estructura piriforme que va a estar hacia adelante, o puede estar en medio, o puede estar hacia atrás. Y de esto tenemos un útero en anteflexión, en situación intermedia, en retroversión. Y luego la trompa, que va a ser un conducto de 7.5 a 10 centímetros de longitud, que son los corredores a través de los cuales los gametos masculino y femenino se van a encontrar en una zona dilatada conocida como ampolla, que a continuación vamos a ver, donde ocurre la fecundación y donde a partir de este momento la multiplicación celular hará un proceso que nos hace semejar a la mora, que se llama mórula, y luego blástula. Se llena de cavidad, a la cavidad un poco de líquido, y este blastocisto sigue migrando, y a los 6 días y medio se estará implantando normalmente a nivel de la capa interna del útero, que es la mucosa o endometrio. Todo este fenómeno
lo vamos a hablar con respecto al aspecto fisiológico y lo que ocurre normalmente a partir del momento de la fecundación, todo el proceso que tiene que seguir el espermatozoide desde la vagina, el conducto endocervical, el útero, la trompa en su interior, alcanzar al óvulo que viene desde el ovario, que es capturado por la fimbria, absorbido hacia la parte fimbrial y luego a la ampolla, para luego ir en sentido directo al centro, que en este caso es el útero, para su implantación. Bien, nosotros tenemos de que este útero va a ser importante y van a haber muchas definiciones con respecto a la menarquía, con respecto a la menopausia, con respecto a los ciclos menstruales, con respecto a las irregularidades en tiempo, en cantidad, en duración, y eso lo vamos a analizar clínicamente, pero ahorita estamos en el detalle anatómico. Bien, este útero, que después vamos a hacer órgano por órgano, y sus patologías más frecuentes, está comunicado al ovario a través de la trompa o tuba. Las trompas uterinas o las trompas tubáricas, así valga la redundancia porque tuba y trompa es lo mismo, van a ser los conductos que prácticamente van a permitir tanto la fecundación como la migración de este cigoto huevo en dirección a la cavidad uterina. Y finalmente el ovario se va a encargar de producir mes con mes un óvulo bien maduro para que pueda ser fecundado y en un momento dado provocar una nueva vida. Bien, la vagina, en resumen, es el canal del parto. La vagina es el canal para las relaciones sexuales. La vagina es el canal que utilizamos para una especuloscopía, en donde introducimos un espéculo para poder visualizar el útero y también la propia vagina. La vagina será el órgano de elección para las relaciones sexuales y es una estructura sumamente elástica. Luego vamos a ir al útero y vamos a hablar del útero en su parte anatómica y vamos a hablar de por qué un útero es sano o por qué el útero está enfermo, ¿sí? Luego vamos a hablar de la trompa, también de lo sano y de lo enfermo, y finalmente vamos a ver lo del ovario. Vamos a comenzar ahora con el útero. El útero es un órgano piriforme que topográficamente no tenemos tanto problema en un corte sagital. Vamos a encontrar la simpis del pubis, el sacro con su concavidad, con su prominencia que es el promontorio, con un órgano retropúbico que es la vejiga, el útero que se comunica hacia abajo, hacia la vagina y hacia arriba, puede estar hacia adelante o hacia atrás, el recto que normalmente viene hacia atrás, y entonces vamos nosotros a visualizar que el peritoneo, que es la capa número 13 del abdomen, desciende, se mete por delante de la vejiga, pasa encima de la vejiga, pasa por delante del útero, rodea el útero, pasa por detrás, pasa por delante del recto y nos vamos yendo como una capa continua, sedeliza, cerosa, delgada, lisa y transparente, que aquí se llama peritoneo parietal, pero a partir del momento en que abandona la pared y está en la víscera, se llama peritoneo visceral y es el mismo peritoneo con diferentes nombres de acuerdo a su localización. Como podemos ver, la vejiga es un órgano extraperitoneal de localización infraperitoneal, como ocurre por decir aquí cuando pasemos y atención que de retroperitoneal, también es extraperitoneal, pero de localización retroperitoneal. Pero el útero está envuelto tanto adelante como atrás, es un órgano intraperitoneal y va a tener este útero una capa adelante y una capa hacia atrás que se llama hoja anterior y hoja posterior del ligamento ancho, que vamos a ver ahorita, y va a haber un fondo de saco por delante del útero y un fondo de saco por detrás del útero que se llama vésico uterino y útero rectal o recto uterino de Douglas, que se encuentra en la parte posterior. Bien, vamos a analizar primero al útero con todo lo que tiene. Vamos a ver sus vistas, vamos a ver las partes anatómicas, vamos a ver las partes histológicas y vamos a ver su patología más común. Entonces vamos a borrar esto para empezar exclusivamente con el útero y luego pasaremos a las trompas y finalmente a los ovarios.
El útero es un órgano que normalmente presenta esta forma, en un corte sagital. Este útero podrá ser una situación intermedia, podrá ser una situación en retroflexión o retroversión, y también algunos libros hablan, por ejemplo, que la anteflexión hay grado 1, grado 2 y grado 3, y la retroflexión es 1, 2 y 3. Eso se vuelve confuso porque el autor que dice que es el 2, otro autor dice que es el 3, y para otro que dice que es el 1, dice que es el 3. En fin, manejamos tres cosas: anteflexión, retroflexión, situación intermedia, ¿sí? Este útero que está hacia adelante y la vejiga se encuentra acá adelante y el recto se encuentra acá atrás. Entonces vamos a empezar a hacer una aplicación de qué ocurre cuando el útero aumenta de tamaño. Si el útero aumenta de tamaño, como ocurre en un embarazo, como ocurre en una miomatosis, como ocurre en cualquier evento, y está en anteversión, uno de los síntomas o signos más comunes será la compresión de la vejiga, y por lo tanto la paciente tendrá polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de la micción con menor cantidad en cada diuresis. Pero si el útero se encuentra en retroversión, jamás en la vida que tenga síntomas urinarios, sus síntomas van a ser exclusivamente del aparato digestivo caudal, es decir, en el recto. Y va a haber sensación de tenesmo, ganas de defecar sin poder lograr hacer nada, o quizá compresión de la ampolla rectal provocando estreñimiento. Entonces dice la paciente: a partir de mi embarazo he comenzado a tener estreñimiento. Entonces, antes de ver a la paciente ya nos imaginamos que es un útero en retroflexión. Y la situación intermedia no va a tener ni datos, ni signos, ni síntomas urinarios, ni tampoco digestivos caudales, sino que por lo general la paciente le va muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, este útero, si nosotros lo vemos en una vista frontal, tendríamos a un fondo uterino, a unas trompas, a un cuerpo, a un cuello, a una vagina, y este cuello dividido en dos partes, a 1 centímetro por arriba y a 1 centímetro por abajo. La porción que se mete a la vagina es la porción infravaginal o intravaginal, y la porción que queda por arriba es la porción supravaginal, seguida de una zona prácticamente entre lo que es el cuello y el cuerpo, conocida como istmo, y luego sigue el cuerpo, que finalmente termina en el fondo. Entonces hay fondo, hay cuerpo, hay cuello, hay istmo, ¿sí? Y también tenemos paredes laterales, y vamos a tener que el útero para su estudio mide 7.5 por 5 por 2.5 en su diámetro longitudinal, ¿sí? En el diámetro transverso y en el diámetro antero-posterior. Bueno, eso es lo tradicional, pero hay un margen en cada órgano para decir si está normal o anormal, y este margen es de 6 a 9 centímetros, en donde lo que esté debajo de 6 y lo que esté arriba de 9 será patología. Y si estamos por abajo de 6 centímetros en una persona que ya tiene 17 años, en donde sus genitales ya debieron haber terminado de desarrollar, y tenemos 5 centímetros de útero, estamos ante la presencia de hipoplasia uterina, y que vulgarmente le llaman matriz infantil. En cambio, si aumentamos de 9 centímetros en adelante, tendremos que hacer un ejercicio para ver cuál será su problema. ¿Será que la mujer está embarazada? ¿Será que la mujer tenga miomas? ¿Será que la mujer tenga una talla grande? ¿Será que tenga adenomiosis o endometriosis? ¿Será que tenga un engrosamiento de endometrio? ¿Será que tenga un cáncer de endometrio? ¿Será que tenga un cáncer del cuello de la matriz? Todo esto hará que el útero pueda ser grande. Entonces, desde lo fisiológico, que podría ser un embarazo, hasta lo patológico de las causas que ya acabo de mencionar. Bien, este útero para su estudio presenta normalmente 3 capas. Presenta una cavidad de aspecto triangular que mide 3,75 a 4 centímetros de longitud, y por lo tanto, si tomamos en cuenta que el cuello mide 2 centímetros y la cavidad en promedio 4, cuando vamos a hacer un legrado de una mujer, por lo general
si vamos a hacer una histerometría para ver si su útero está bien o no, va a ser 2 centímetros de cuello y 4 de cavidad, son 6, y en promedio de 1 a 2 centímetros de la parte fúndica nos va a dar de 7.5 a 8 centímetros un útero normal cuando vamos a hacer un examen y queremos saber cuál es la longitud del útero. Ya no es muy necesario hacer este tipo de mediciones que antiguamente era lo común porque no había ultrasonido. Hoy el ultrasonido nos brinda la oportunidad de medir el útero sin necesidad de invadirle nada a la paciente y sacar una medida muy exacta de lo que es el útero. El útero para su estudio presenta 3 capas, mu, C. Quiere decir que tiene una mucosa, que es la capa interna, o endometrio. Presenta una muscular, ¿sí? Capa media, o miometrio. Y una capa externa que es la serosa, o adventicia. Esas son las 3 capas que presenta el útero, que nosotros le pondremos el 1, el 2 y el 3 para numerar al 1, numerar al 2 y numerar al 3, C. Mucosa, muscular y serosa. La mucosa o endometrio, la muscular o miometrio y la serosa o adventicia o capa peritoneal. ¿Sí? En este útero, después de haber dicho que mide 7.5 por 5 por 2.5, que puede ser en anteflexión, en situación intermedia, en retroversión, este útero presenta anatómicamente el fondo, el cuerpo y el cuello, y entre el cuerpo y el cuello el istmo. Pero además vamos a encontrar que este útero pues presenta una mucosa bien definida con 3 capas, una muscular bien definida con 3 capas, y también un sistema de marcapasos para lo que es el trabajo de parto. Entonces, este útero, vamos, antes de entrar a sus detalles, vamos a entrar a su topografía, ¿sí? Si hacemos un corte sagital, el útero normalmente se va a relacionar abajo con la vagina, se va a relacionar arriba con las asas intestinales, se va a relacionar hacia atrás con el recto y el fondo del saco de Douglas, y se va a relacionar hacia adelante con la vejiga, y a los lados se relacionará con sus anexos, es decir, las trompas y los ovarios. Si nosotros vemos una vista frontal como esta, aquí arriba estarán prácticamente las asas intestinales, aquí normalmente estarán las trompas y los ovarios, aquí abajo se puede ver la vagina, aquí adelante estará la vejiga y hacia atrás estará el recto, ¿sí? Este es el motivo por el cual, ¿sí?, cuando hacemos un ultrasonido es necesario que esta vejiga se llene para poder visualizar todo lo que está detrás de la vejiga. Y si la vejiga está vacía, no vamos a poder visualizar adecuadamente el útero. ¿Qué estamos haciendo con la vejiga que se llena? Lo que estamos haciendo es sacar a los intestinos de tal manera que cuando la vejiga cae acá, el intestino queda arriba y ya el aire del intestino no nos va a perjudicar para una visibilidad del útero y de los anexos, cosa que si no está llena la vejiga, los intestinos estarán en una situación anterior al útero y no podremos ver muchas cosas de lo que pueda presentar el útero, desde embarazos muy tempranos hasta miomas o problemas endometriales. Por lo tanto, en los estudios pélvicos se le pide a la paciente que tome líquido para llenar la vejiga y de esta manera desplazar los intestinos hacia arriba, sacarlos de la pelvis y favorecer una ventana hídrica para permitir el paso del sonido y poder visualizar muy bien el útero y los anexos. Bien, vamos a hablar de las capas del útero. Si nosotros tenemos al útero y nosotros hacemos como los libros de histología, hacemos un corte de un cuadrito y entonces estamos en este cuadro a nivel de lo que es el endometrio, entonces vamos a tener una capa que está aquí, una capa que está aquí y una capa que está acá, y esta es la luz del útero. Entonces vamos a encontrar que de afuera hacia adentro estas capas van a ser
basal, la que está pegada a lo que es prácticamente la decidua, la que mira hacia el miometrio, luego la esponjosa y la compacta, haciendo un mnemotécnico de Beck, basal, esponjosa y compacta. La capa basal es la capa que normalmente se estimula por las hormonas para producir la capa esponjosa y la capa compacta, que es el colchón o el nido para la implantación. Si esto no existe un embarazo, esas estructuras mes con mes se esfacelarán y se perderán a través de la vagina con lo que se conoce con el nombre de menstruación. Pero la menstruación es un periodo cíclico que ocurre 28 días, más o menos 7 días, que tiene que ir precedido por un fenómeno ovulatorio, porque si no existe ovulación, no se llama menstruación. Algunos le llaman metrorragia, algunos le llaman sangrado uterino, a otros le llaman sangrado catamenial, pero para que sea menstruación, tiene que existir un fenómeno ovulatorio previo para que podamos decir que lo que estamos teniendo es un periodo menstrual. ¿Cómo podemos confirmar en forma exacta que una mujer ovula? Nada más de dos formas. Que la paciente quede embarazada, obvio que tuvo que haber tenido un fenómeno ovulatorio para que se fecunde el óvulo liberado, y que la paciente sea sometida a un seguimiento folicular que muchos de ustedes como alumnos míos ya habrán visto el seguimiento folicular, que hoy vamos a reforzar los conceptos porque ya estamos en tercero, y entonces vamos a ver cuándo normalmente existe la ruptura folicular y los datos que te indican que sí está ovulando la paciente. Son los únicos dos que nos van a confirmar al 100% la ovulación: seguimiento folicular hasta la ruptura folicular, y la paciente que venga embarazada indica que obviamente tuvo que tener un fenómeno ovulatorio. Todo lo que lean ustedes con respecto a la curva bifásica de la temperatura, a los estrógenos, a la progesterona, al pico estrogénico, al moco cervical, al Spin-Bargate, a lo que es el Mittelmersch, que es el dolor intermenstrual, todo eso es sugestivo, pero no al 100% seguro de un fenómeno ovulatorio. Seguro, nada más es embarazo y seguimiento folicular confirmando la ruptura folicular. 3 capas presenta el endometrio: la basal, la esponjosa y la compacta. Se van a perder la esponjosa y la compacta, que es la capa funcional, cada mes, y la basal se quedará en su lugar para que nuevamente se produzcan las capas que se perdieron previamente. Cuando se hace un legrado, si nosotros somos muy exhaustivos en el legrado y metemos la legra y raspamos más de la cuenta, el legrado es un método quirúrgico a ciegas, porque no estamos viendo lo que está ocurriendo adentro. Y si somos muy enérgicos y nos llevamos la capa basal, entonces vamos a tener una complicación que se llama síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman. Este síndrome de Asherman significa que la paciente después del legrado no vuelve a arreglar y obviamente va a quedar estéril, a menos que detectemos oportunamente que no está presentando menstruación. Entonces se le aplica un dispositivo intrauterino y se le alimenta con hormonas para tratar de ver si se puede recuperar su endometrio para que se pueda embarazar posteriormente. Así que el síndrome de Asherman es una iatrogenia en donde el médico raspa más allá de lo que debe de raspar, llevándose teóricamente la capa basal del endometrio, que normalmente no se lleva durante el legrado. ¿Sí? Pasamos a la capa del miometrio. En la capa del miometrio vamos a tener tres capas. La capa interna forma un círculo acá, un círculo acá y un círculo acá, es decir, forma esfínteres. Y forma el esfínter tubárico derecho, el esfínter tubárico izquierdo y el esfínter cervical interno. Pero la capa media tiene algo particular. La capa media viene en un aspecto plexiforme, ¿sí?, rodeando normalmente a los vasos sanguíneos, y esta capa media se llama estrato vascular. Es la capa hemostática del útero, es la capa que evita que se desangre una paciente en su menstruación, es la que evita que se desangre durante una hora después del legrado, después de un parto. Esa es la capa que se va a contraer
y su contracción va a producir el cierre de los vasos. Es una capa vasoconstrictora, hemostática y que en conjunto se llama estrato vascular. Y la última capa es la capa que va a venir en forma de una herradura, de tal manera que si el útero está en esta posición, la capa número 3 viene como una herradura, viniendo del fondo hacia adelante y viniendo del fondo hacia atrás, exactamente como una herradura, en donde se describe que en las uniones útero-tubáricas, así como en el corazón existe un nodo sinoauricular y un nodo auriculoventricular, en las uniones útero-tubáricas existen dos marcapasos, uno derecho y uno izquierdo, que son los que van a presentar el inicio de la actividad de la contracción uterina. Entonces, vamos nosotros a tener a este nivel, ¿verdad?, la unión útero-tubárica, donde están los marcapasos que van a provocar la contracción uterina, que tiene en forma importante una propagación del fondo adelante y atrás, de arriba hacia abajo, de tal manera que tenemos aquí una propagación del fondo hacia el cuello, y esta propagación yo le tengo puesto un mnemotécnico de propagación, duración, intensidad, y mi mnemotécnico del triple gradiente descendente es PRODI. Propagación del fondo al cuello, duración más fuerte en el fondo que en el cuello, intensidad más intensa arriba que abajo. ¿Qué significa esto? Que el útero tiene dos segmentos. El segmento superior, que es el activo, que son las contracciones enérgicas que nos ayudan en el trabajo de parto, y el segmento inferior, que es pasivo, que es lo que se relaja y se abre para que pueda pasar el producto de la concepción. Por lo tanto, el triple gradiente descendente se inicia la contracción en las uniones útero-tubáricas, se desplazan de arriba hacia abajo con un triple gradiente descendente, se propagan del fondo hacia el cuello, duran más en el fondo que en el cuello y son más intensas en el fondo que en el cuello, a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Esa es la velocidad de propagación de lo que es la contracción uterina. Conclusión: el útero presenta 3 capas, la capa interna presenta 3 capas, el endometrio, una capa externa que es la basal, una capa media que es la esponjosa y una capa interna que es la compacta que mira la luz del útero. Normalmente estas capas se preparan como nido endometrial para cuando existe un embarazo o ocurra la implantación. De no existir un embarazo, estas capas esponjosa y compacta que forman la capa funcional se esfacelan, se pierden durante el periodo menstrual, que la menstruación son periodos cíclicos de 28 días más menos 7 días, con un fenómeno de proceso ovulatorio previo, porque si no existe ovulación no se llama menstruación. Y al hablar de ciclo de 28 más menos 7 días, quiere decir que la mujer se puede adelantar 7 días hasta el día 21, o se puede atrasar 7 días hasta el día 35, y todo lo que ocurra entre el día 21 y el día 35 es completamente normal. Cuando la mujer presenta 2 descargas en un mes y el intervalo entre una y la otra es de 21 días o más, la mujer está normal. Eso no es una normalidad. Cuando la mujer presenta 2 descargas y el intervalo es menor de 21 días, eso sí es anormal y tenemos que averiguar por qué le está pasando, ¿sí? Y esto se llama proyomenorrea cuando se adelanta antes de los 21 días. El concepto es la proyomenorrea, es decir, que son reglas más frecuentes. Pero cuando la mujer se atrasa más de 7 días, es decir, intervalos mayores de 35 días, 28 más 7 son 35, entonces se habla opsomenorrea. Entonces hay pacientes que van a venir a consultar por proyomenorrea. Obviamente no nos van a decir, doctor, vengo a consultar por proyomenorrea, porque ellos ni saben qué es proyomenorrea, pero nos van a decir, doctor, vengo a consultar porque en este mes ya tuve 2 o 3 descargas. Y si entre la última descarga o la primera que tuvo y la siguiente, o sea, no pasaron 21 días, el concepto es proyomenorrea y tendremos que saber a qué se debe. Podemos estar ante una amenaza de aborto, podemos y que la paciente desconozca que está embarazada, podemos estar ante miomatosis uterina o alguna enfermedad de las antes mencionadas.
Y cuando está la paciente consultando porque es al revés, viene porque no le ha bajado la regla y han pasado más de 35 días y lo que tiene es oxomenorrea, nada más dos cosas pueden ser. ¿Sí? Uno, el diagnóstico de embarazo, que tengo que descartar siempre, aunque la mujer niegue vida sexual activa, aunque la mujer esté en un convento y sea una monjita, tengo que descartar como primera posibilidad, sin ofenderla a ella, si en verdad ha tenido relaciones o no, porque el ultrasonido me va a dar el diagnóstico de una forma rápida, haciendo un rastreo suprapúbico. Y si yo veo un útero que no está ocupado, que yo en el ultrasonido voy a ver esta imagen, en donde veo esta línea que se llama línea endometrial, esto significa que al menos embarazo intrauterino no existe, eso no descarta un embarazo ectópico. Y por lo tanto tendré que irme a las trompas para ver si no existe alguna bolita, ¿verdad?, que me indique un embarazo ectópico. Y si todo está bien, pensaré prácticamente que la oxomenorrea fue por anovulación. Entonces, estos son ejemplos con respecto a la frecuencia de los sangrados, que se pueden adelantar o se pueden atrasar con los términos de proyomenorrea o de oxomenorrea. Cuando es proyomenorrea, podemos estar ante una amenaza de aborto y la paciente a lo mejor desconoce que está embarazada, o puede ser porque tenga un quiste de ovario, o puede ser porque tenga miomas, etcétera, etcétera. Cuando estamos en la consulta y el motivo es porque no le ha bajado su regla y ya pasaron 35 días, estamos ante una oxomenorrea que nada más tiene dos opciones. Una es que la paciente no haya ovulado, ciclo anovulatorio, y otra es que la paciente esté embarazada. Pues todo eso lo podemos sacar por la imagen del ultrasonido. Pues ya vimos el útero, ya vimos las capas, ya vimos cómo están formadas, cómo está el miometrio con una capa interna circular que forma esfínteres, una capa media que es la vascular, que es la capa vasoconstrictora, y una capa externa que es la más importante para el trabajo de parte en forma de herradura que viene del fondo hacia adelante y del fondo hacia atrás, con un triple gradiente descendente, propagación, duración e intensidad. Bien, ahora vamos a continuar ahorita con lo que son las trompas. Voy a borrar esto. Cuando vemos el proceso de las trompas, en un corte frontal, veremos directamente a las trompas, a la cavidad triangular de base superior cavidouterina, al conducto endocervical y al canal vaginal. La trompa va a medir 7.5 a 10 centímetros en promedio, pero pueden haber trompas más largas, como todo, ¿sí? Va a tener un orificio que precisamente va a estar a este nivel, y va a haber otro orificio que se encuentra a este nivel. Este es el orificio interno y este es el orificio externo. Este se llama orificio uterino porque mira la luz del útero, y este se llama orificio tubárico o peritoneal porque mira la cavidad peritoneal. Este mide 1 milímetro y este mide 3 milímetros. Eso es lo que nos hace pensar como si fuera una trompeta, ¿de acuerdo? Aquí normalmente más angosto y aquí un poquito más amplio, y así viene la trompa. ¿Cuáles son las partes de una trompa? El pabellón, la parte dilatada que se llama ampolla, la parte delgada que se llama istmo, y la parte que entra al útero que se llama porción intramural. Y su mnemotécnico de la trompa es PAI-IN, como si fuera el dulce, PAI para adentro, PAI-IN. Pabellón, ampolla, istmo, intramural. 4 partes que tiene normalmente la trompa. La trompa tiene también, como el útero, va a tener mucé, en donde vamos a tener prácticamente una mucosa, ¿verdad?, una capa muscular y una capa serosa, en donde vamos a encontrar que la mucosa tiene unos pliegues tortuosos que son más tortuosos en la ampolla, y precisamente por eso el óvulo capturado que sale del ovario, entonces es por eso que vamos a tener nosotros que el óvulo liberado y capturado, ¿sí?,
va a tardar más tiempo pasando en esta parte que cualquiera de las otras, y por eso este pedacito es el sitio de lo que es la fecundación, porque es donde vamos a encontrar normalmente al óvulo con más posibilidad, porque es donde tarda más en su proceso de migración hacia el útero. Y también va a ser el primer lugar del embarazo ectópico, el ampular. El resultado es porque los pliegues de la mucosa son tan cortosos que la velocidad de migración es la más lenta en esta parte. Es el motivo de por qué ocurre la fecundación y por qué ocurre el ectópico ampular como primer causa de todos los ectópicos. Bueno, pabellón, ampolla, istmo y porción intramural son las partes que tiene que recorrer. En el pabellón o polo fimbrial o extremo fimbrial, mejor dicho, se encuentran varias fibras pequeñas y una fibra hipertrófica que se llama franja ovárica, que se va a encargar de unirse al ovario precisamente para estar cerca en el momento que ocurra la ruptura folicular y que el óvulo pueda ser capturado y seguir su camino en dirección hacia el fondo del útero. ¿Sí? Ya con esto estamos viendo cómo las trompas sirven de corredores para el paso del óvulo y para el encuentro de los gametos, para la fecundación, para la migración del cigoto en dirección al útero. Y finalmente llegamos al ovario, ¿sí? Para ver qué cosas hace el ovario. El ovario tiene en promedio 3.75 por 2.5 por 1.25. Bueno, esto es lo tradicional, como el testículo, las mismas medidas, solamente de que los ovarios pueden tener hasta de 2 a 3.8, ¿sí? 2 a 3.8 como normal, el tamaño, pero ya ovarios arriba de 4 centímetros, ¿sí? Y que además presentan quistes, entonces se llama síndrome de ovarios poliquísticos, que no hay que confundirlo con ovarios de tamaño normal con quistes, que se llama micropoliquistosis, que es otra cosa. A menudo cuando se hace ultrasonido, el médico ve que tiene muchos quistes y el diagnóstico rápidamente sería síndrome de ovarios poliquísticos, cuando realmente el diagnóstico debería ser micropoliquistosis ovárica. Porque el síndrome de ovarios poliquísticos es una enfermedad endocrinológica de mal pronóstico que se asocia con obesidad, con diabetes, con problemas de hirsutismo, con problemas de datos de virilización, con una voz gruesa a nivel de la hipertrofia de los cartílagos de la laringe, y que obviamente cuando la paciente reciba esta información, lo primero que va a hacer hoy en día es meterse a internet y checar ovarios poliquísticos, y cuando empiece a leer derramará muchas lágrimas, porque su pronóstico es muy malo para una mujer. Se asocia a la esterilidad, a obesidad, a diabetes no controlable y a muchas cosas más. Lo que más existe es la micropoliquistosis, que son ovarios de tamaño normal con quistes, y lo que ambas cosas o patologías tienen en común es la anovulación. Ambas cursan con ciclos de oxomenorrea, pero esta es lo más fácil de tratar porque le damos un inductor de ovulación si la paciente se quiere embarazar, o le damos medicamentos para que le baje su regla y no pasa absolutamente nada. En cambio, esta necesita un manejo interdisciplinario en donde tenemos que participar junto con el endocrinólogo para manejar su insulina y manejar algunos factores que se alteran durante la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico. 3.75, 2.5 y 1.25 con una variante de 2 a 3.8, ovarios mayores de 4 centímetros con muchos quistes. El diagnóstico es ovarios poliquísticos, y cuando son menores de 4 centímetros con presencia de quistecitos se llama micropoliquistosis, que es una enfermedad muy fácil de tratar. Si nosotros queremos saber con exactitud cuando la mujer ovula, recurrimos prácticamente a lo que se conoce como seguimiento folicular. Y como su nombre indica, el seguimiento folicular es un seguimiento que en todos los libros se puede ver
esta imagen en donde está el periodo menstrual, el día 1, el día 28, el día 14, y que normalmente en cualquiera de los libros aparece esto, y luego esto, y luego esto, en donde se ve un crecimiento folicular, una ruptura folicular y un cuerpo lúteo que luego se va a convertir en un corpus albicans o cuerpo blanco, y luego va a venir prácticamente la menstruación, etcétera, etcétera. Pero también se va a ver los niveles hormonales, en donde la primera fase de aquí es proliferativa y esta fase es secretoria, donde aquí están los estrógenos y aquí está la progesterona, en donde aquí se prepara el óvulo, en donde aquí ya se libera el óvulo. En fin, todo esto lo vamos a poder seguir por ultrasonido. Este seguimiento folicular entonces requiere algunas consultas para la precisión de cuando la mujer que ha buscado por diferentes caminos embarazarse no ha tenido el éxito de lograr el embarazo a través de varios años en su búsqueda. Y en el seguimiento folicular nosotros iniciamos la primera consulta, con la menstruación. Quiere decir que la mujer viene con su periodo menstrual para que al visualizar su ovario, en el ovario por ultrasonido, tengamos quistes chiquititos nada más, ¿sí? De quistes foliculares de 4 a 7 milímetros, que eso equivale a una lenteja o equivale a la semilla de tomate. Entonces, eso es lo normal. Pero si la paciente está en su día 4 y encuentro acá un quiste muy bonito que tiene 20 milímetros, lejos de alegrarme a mí, significa que este es un quiste residual que se quedó del ciclo anterior y que no debo de confundirme y esperar que este folículo reviente en 4, 5, 6 días, porque ya lleva una carga genética alterada y si se fecunda vamos a tener problemas de un embarazo de alto riesgo, amenazas de aborto o quizá algún problema que no termine bien el embarazo. Los quistes residuales se tienen que eliminar o se tienen que tomar en cuenta para el seguimiento folicular. Entonces imagínense ustedes de que por ejemplo la paciente ya aprendió que debe de tener su primera consulta estando con su periodo, y para ella es muy fácil decir: doctor, no puedo ir a la consulta, pero ya tengo mi periodo menstrual, estoy en mi segundo día, ¿puedo empezar mi Omifin, que es el medicamento para que ovule? Sería un tremendo error decir que sí, porque nosotros no estamos viendo a la paciente, ni sabemos cómo están sus ovarios, ni tenemos el parámetro para comparar cuando ella venga. ¿Por qué? Porque si esta paciente está con esto y su primera consulta fue con su menstruación y la segunda consulta va a ser al día 11 o 12 del ciclo, ¿sí? Cuando venga el día 11 o 12 del ciclo, yo no tengo el parámetro inicial porque todo fue por teléfono. Y si yo me encuentro un quiste folicular de 20, puede ser el mismo quiste que vimos al principio de la regla. Yo estoy animado de que todo está perfecto y le pongo medicamento para que ovule y voy a encontrar un embarazo de alto riesgo porque el material genético de esto está alterado. Esa es la razón por la cual a fuerza tienen que empezar con su menstruación para poder visualizar y también descartar que la mujer esté embarazada y lo que tenga no es menstruación, es una amenaza de aborto. Entonces, la primera consulta tiene que ser con su periodo de sangrado, y muchas veces recuerden que en el momento de la implantación puede ocurrir un sangrado que le puede confundir a cualquiera como si fuera menstruación, y no es una menstruación, es una implantación. Y ya no tenemos que buscar embarazo, ya lo tiene. Lo único que tenemos que hacer es que se fije bien el embarazo y será otro tipo de tratamiento. Bien, ¿por qué depende del día 11 o 12 del ciclo? O sea, bueno, es muy fácil. Todos nosotros trabajamos de lunes a sábado y el domingo es un día familiar, ¿sí? Si normalmente el día 12 es domingo, la cito el día 11 que es sábado, ¿sí? Si el día 11 es domingo, la cito el lunes que es el día 12, o sea que yo voy a estar siempre, ya sea en el día 11 o en el día 12 del ciclo. Ese es el motivo, no nada especial. Hago la aclaración que cuando ya estamos en el momento en que la mujer está a punto de ovular, se acabó aquello de que domingo. Si estamos para hacer una inseminación y estamos en el día 13, la mujer está a punto de ovular, no podemos esperar el lunes, tenemos que venir el domingo para confirmar si ovuló o no, porque recuerden que el tiempo de la fertilidad de la mujer son 36 horas, y si el sábado de la mañana lo vemos y se le ocurre a esta paciente ovular el sábado al mediodía,
Cuando venga el lunes ya no tendrá ningún significado las relaciones sexuales que podamos indicar. Entonces en esos casos especiales pues tenemos que venir el domingo para confirmar si ovulan o no ovulan, sobre todo cuando van a hacer inseminaciones. Ahora sí no le decimos muy fácil tener relaciones mañana y vente el lunes para que podamos checarte y el lunes confirmamos si ovuló o no, pero al menos tuvo la relación en el momento oportuno con buenas posibilidades de que pueda quedar embarazada. Seguimiento folicular es el seguimiento que se realiza sobre los ovarios para seguir el crecimiento y desarrollo de los folículos desde su inicio, que es la menstruación, hasta su maduración, que es a la mitad del ciclo, al día 14 en promedio, más o menos 2 días, con la ruptura folicular y la liberación del óvulo. Ese es el seguimiento folicular. Y entonces, muy importante, el crecimiento folicular es de 1 a 2 milímetros por día. En promedio 2, eso es lo que debe de ser, 2 milímetros por día. Y yo voy a poner un ejemplo. El día 14, el folículo debe tener 24 milímetros. Ese ya está estandarizado, ya está estudiado, no lo estoy poniendo yo, ya está bien descrito. Si el día 14 presenta 24 milímetros y crece 2 milímetros por día, obvio que el día 13 va a tener 22 milímetros. Y obvio que el día 12 va a tener 20 milímetros. Y obvio que el día 11 va a tener 18 milímetros. Y obvio que el día 10 va a tener 16 milímetros. Y que el día 9 va a tener 14 milímetros. Y que el día 8 va a tener 12 milímetros. Y que el día 7, ¿sí?, va a tener prácticamente 10 milímetros, y el día 6 va a tener 8 milímetros, y el día 5 va a tener prácticamente 6 milímetros, y estamos en la etapa de la menstruación en donde dijimos que de 4 a 7 milímetros es lo que está aceptado como normal. Entonces, el crecimiento folicular consiste en la primera consulta estando con su periodo menstrual, en donde debemos ver folículos pequeños de 4 a 7 milímetros. El crecimiento será 2 milímetros por día. A nivel del día 14 debemos tener 24. Si la citamos para el día 12 debemos tener 20 milímetros. Si la tenemos para el día 11 debemos encontrar 18 milímetros. Y de allá van a ser las variantes, porque si cuando venga el día 11 tiene 18 milímetros, está perfecta. Pero si tiene 22 milímetros, está adelantada. O sea, quiere decir que su ovulación se va a adelantar. Pero si en vez de que tenga 18 tiene 10, pues está atrasada por 3 días, y así por el estilo vamos haciendo el seguimiento folicular. Cuando vamos viendo el seguimiento y vemos un estudio de ultrasonido al día 14, vamos a suponer el día 14, checamos acá el útero por ultrasonido, lo vemos así, vemos un engrosamiento endometrial, vemos aquí la trompa, vemos aquí el ovario y vemos un folículo. Estamos en el día 12 del ciclo. Y este folículo tiene 20 milímetros y estamos perfectos. ¿Está bien? Pero vamos a suponer que la cito al día 14 y ahora al día 14 tenemos 24 milímetros. ¿Cómo puedo yo saber, ¿sí?, si esta mujer ovula o no ovula? Muy sencillo. Cuando venga el día siguiente, en donde tenemos acá al útero y donde tenemos acá la trompa y donde había un folículo que tenía 24 milímetros, ahora está colapsado el folículo. Ya no está redondo. El colapso folicular y el líquido que sale viene a acumularse aquí en el fondo del saco de Douglas. Serán los dos datos ultrasonográficos que te confirman aquí y en cualquier parte del mundo que la paciente ovuló. Uno es el colapso folicular y el otro la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas. Diagnóstico definitivo de ovulación. La paciente tendrá sus relaciones en estas fechas con alta posibilidad de que pueda quedar embarazada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, aquí normalmente ya sacamos al ovario, ya sacamos a la trompa, ya sacamos al útero, ¿sí? Y prácticamente, tomando en cuenta esta primera parte, hablamos acerca de los genitales externos, que en conjunto se llaman vulva, los genitales internos, que incluyen la vagina, el útero, la trompa y el ovario. Hablamos de que la vulva presenta los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo. Hablamos que hay 6 orificios, 2 en línea media, la uretra y el introito vaginal, 2 pegados a la uretra, los conductos de las glándulas de Skene, 2 en la parte posterolateral, que son los conductos de las glándulas de Bartolino, y tenemos prácticamente un introito vaginal que nos hace introducir a la vagina.
La vagina es parte de los genitales internos, es una estructura de 7.5 a 10 centímetros de longitud, otros dicen que de 10 a 15 centímetros. Lo importante no es tanto su longitud porque es muy elástica, se puede adaptar a un pene mayor de su tamaño y se puede adaptar también en el fenómeno de la expulsión en el trabajo de parto a dilatarse lo suficiente como parte blanda para permitir el paso del o los productos de la concepción. Es el canal que nos sirve para meter un espéculo vaginal y poder hacer una especuloscopía y poder visualizar al útero, el orificio cervical y diagnosticar un montón de enfermedades, como también es el canal utilizado para las relaciones sexuales y es el canal por donde salen todo el endometrio que se esfacela mes con mes en el fenómeno de la menstruación, ¿sí? El sangrado que sale a través de la vagina se llama sangrado transvaginal y el médico debe de saber de dónde viene, si es de la vagina, si es del útero, si viene de la trompa con un embarazo ectópico o viene de un quiste hemorrágico que entra por la trompa y que sale por acá. Entonces ese será un ejercicio clínico para realizar. Después de lo que es la vagina, llegamos al útero. El útero presenta para ese estudio un fondo, un cuerpo, un cuello, un istmo. El cuello tiene dos partes, tiene 2 centímetros, uno intravaginal o infravaginal y uno que queda por encima, que es la porción supravaginal, y luego viene normalmente el fondo, que es la parte más alta, que es la parte activa, donde vienen las contracciones, y este útero tiene una cavidad triangular de 3.75 a 4 centímetros, como un conducto cervical del cuello que mide 2 centímetros, y que una esterometría de un útero normal está entre 6 a 7 centímetros, porque el grosor del fondo puede ser de 1 a 2 centímetros y el útero tendrá como promedio de 7.5 por 5 por 2.5 con variantes de 6 a 9, y cuando son menores de 6 es una hipoplasia uterina, y cuando son mayores de 9 pues puede ser fisiológico como un embarazo o patológico como miomatosis normalmente uterina o como endometriosis o como una hipertrofia de endometrio o una hiperplasia glanduloquística o un cáncer de endometrio o un cáncer cervicoterino o una talla grande, en fin, varias cosas que pueden ser que el útero esté mayor. Y desde el punto de vista de su topografía, el útero hacia adelante tiene la vejiga, el útero hacia atrás tiene el recto, hacia los lados va a tener sus anexos, hacia arriba va a tener el intestino y hacia abajo va a tener la vagina. Y también vamos a tener que el útero presenta histológicamente un muceo, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. La capa mucosa incluye Beck, basal, esponjosa y compacta. La basal siempre se queda, pero cuando hacemos un legrado y nos pasamos y nos llevamos a basal, tenemos el síndrome de Asherman, en donde vamos a tener que corregirlo rápidamente, pues aplicando un dispositivo intrauterino para separar las paredes y alimentándola con hormonales combinados para tratar de recuperar ese endometrio que fue lesionado en un legrado previo. Y al mismo tiempo vamos a encontrar que las capas que se van a esfacelar es la capa funcional, esponjosa y compacta, quedándose la basal en condiciones normales para un nuevo ciclo. Luego viene la capa muscular, que tiene 3 capas, una capa interna que es la de los esfínteres, una capa media que es el estrato vascular, que es la capa vasoconstrictora, y una capa externa donde en el trabajo de parto tiene forma de herradura, cae del fondo en sentido anterior y del fondo en sentido posterior hacia el cuello, y podemos ver entonces un triple gradiente descendente donde existe propagación, duración e intensidad, y que los marcapasos se encuentran en la unión útero-tubárica y la velocidad a 2 centímetros por segundo. La propagación es de fondo al cuello, la duración es más fuerte arriba que abajo, la intensidad, o sea, mayor la duración y la intensidad también es mayor arriba que abajo. La parte activa es el fondo, la parte pasiva es el cuello, mientras una se contrae, la otra se relaja y se dilata para que el bebé pueda nacer a través del canal del parto. Después vemos de las trompas, que tienen 4 partes. El pabellón presentan la parte de la ampolla, dijimos por qué ocurre el embarazo a ese nivel, la porción ísmica, la porción intramural. Hablamos de la fimbria, hablamos de la franja ovárica, hablamos del ovario, hablamos de las medidas, hablamos del ovario poliquístico, de la micropoliquistosis, y hablamos también del seguimiento folicular, que primero consultas con la menstruación para descartar folículos residuales. Al mismo tiempo, todos los folículos deben de tener de 4 a 7 milímetros para poder arrancar con el medicamento, que es el citrato de clomifeno, que es un inductor de ovulación, y posteriormente a esto se le cita a la paciente el día 11 o 12, ¿de qué depende? De que si el día 12 es domingo, la citamos el sábado, si el día 11 es domingo, pues la citamos el lunes, en fin, para no tener que ir, pero que en los casos que necesariamente están cerca de su ovulación, tendremos que ir el domingo cuando así lo amerite. Y al mismo tiempo vamos a ver un crecimiento folicular con una velocidad de crecimiento de 2 centímetros por día, y vamos a llegar a 24 milímetros, y en ese momento vendrá la ruptura folicular, que se confirmará por el colapso folicular y la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas.
Bueno, ya tienen ustedes ahorita con esta clase una correlación de cosas anatómicas con la clínica que se maneja. En la siguiente clase vamos a hablar de pared abdominal y periné para ver todas las capas del abdomen y todo el periné y ver compartimentos, para después continuar con el temario con algunos temas como son citología vaginal o aspectos embriológicos, etcétera, etcétera, y algunos temas que vamos a ver más adelante como son el trabajo de parto, cómo es una cesárea, y las preguntas que ustedes puedan tener. Bien.